Continuemos entonces con las llantas. Ya creamos nuestro control, ¿de acuerdo? El cual tiene el origen en ese punto que es justamente el eje delantero y que tiene un neutral arriba de él para brindarle la posición neutral aquí en las transformaciones, ¿ok? Muy bien, todo, absolutamente todo lo que genera un rigger lleva nombre, ¿ok? Y los nombres son en base a lo que hacen los objetos. En este caso creamos un null que funciona como neutralizador de un control, por lo tanto se llama neutral llanta delantera, ¿de acuerdo? Porque él es el neutral de la llanta delantera. ¿Cómo se llamaría este? Bueno, una nomenclatura que yo manejo es control, porque es un control. Ustedes pueden ponerle como quieran, pero que sepan que eso es un control de animación, ¿de acuerdo? Control, pues lo mismo, ¿no? Llanta delantera. Listo. Entonces ya tengo aquí el control de la llanta delantera. Llanta, no llante. Listo. Ahora, vamos a construir el mecanismo entonces detrás de la interfaz. Vamos a hacer que este control alimente rotaciones de otros nodos que se encuentran ahí. ¿Ok? Utilicemos nulls, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar dos nulls más. De hecho, voy a duplicar este que se encuentra ahí. Lo haré hijo del neutral, control R. Y ahora este ya no se llama neutral, ¿de acuerdo? Porque el neutral ya está arriba. Este se llamará driven. Y se llama driven porque él es conducido por otro objeto. En este caso, esta curva, ¿de acuerdo? Ahorita van a ver por qué digo que es conducido por esa curva. Ok, este se llama driven y los drivens los ponemos siempre con un diamante. A mí me gusta manejar los tamaños pues no tan grandotes porque si no luego se vuelve un poco incómodo a nivel visual estar manejando un rig que tenga unos iconos así enormes. Eso crea ruido visual y al final genera un poquito como de incomodidad a la hora de trabajar. Lo mismo que estos nulos, por lo general siempre los trabajo en punto 15, pequeños. Solamente necesito ver dónde están, no necesito que sean enormes los iconos, ¿de acuerdo? Ok, entonces los driven siempre los pongo en diamante. Yo ya sé que cuando estoy aquí en la vista 3D, eso es un null driven y esto es un null neutral, ¿de acuerdo? Ok, y además, para distinguirlos en el schematic, los coloreo de este color rosa, que es muy llamativo, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo identificar ese rosa de volada. Por eso es que elegimos ese color. Y entonces ahora sí, necesito también un driven para este eje, ¿de acuerdo? Entonces duplico ese neutral, lo hago hijo de ese neutral también y le cambio el nombre a driven. Driven llanta delantera y le quito el 1 que genera el duplicado, ¿ok? Entonces este también lo hago un diamante. ¿Qué tamaño tiene este diamante? .5, ¿de acuerdo? Y lo pinto de rosa, ¿de acuerdo? Listo. Ahí está. Tengo mis dos drivens. Ahora, ¿a qué me refiero con driven? Bueno, como les decía, a que alguno de sus canales, cuando digo canales me refiero a que alguno de estos canales, ya sea los de escala, los de rotación o los de translación, serán conducidos por otro objeto, en este caso nuestro control. ¿Ok? Nosotros quedamos en que cuando giremos este control girarán los dos ejes al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si es así, necesitamos accesar a los kinematics del objeto, los kinematics del control. ¿Okay? Ustedes estarán preguntando, ¿qué es eso de los kinematics? Bueno, es muy sencillo. Los kinematics son las propiedades de transformación que tiene un objeto. Todo objeto en un ambiente 3D tiene kinematics. ¿Ok? Entonces, para accesar a los kinematics de un objeto, simple y sencillamente hay que seleccionarlo y presionar Control K. Control K, K de Kinematics, ¿de acuerdo? Y accesaremos aquí a los kinematics del objeto. Muy bien. Entonces, fíjense, selecciono el control de la llanta delantera, Control K, y algo que no les he explicado aquí en el Property Page es que existen tres botoncitos aquí arriba. Ajá. Este que está aquí, que tiene forma de una como hélice que está girando, o como un ventilador que está girando, quiere decir que esto se va a actualizar automáticamente cada vez que ustedes seleccionen un nuevo objeto. Fíjense, aquí dice control llanta delantera, ¿de acuerdo? Si yo selecciono
este property page cambia de inmediato porque está en este modo y ahora dice driven. Si yo vuelvo a seleccionar ahora dice control. Por lo tanto, está refrescando y estas propiedades son compartidas, ¿de acuerdo? Perdón, mejor dicho, no son compartidas. Estas propiedades de escala de no son las mismas que las de aun cuando parezca que cuando selecciono y nada cambió, ¿de acuerdo? Sí, cambió, por supuesto. Está cambiando el nombre y con eso basta para saber que esto ya es propiedad únicamente de este objeto, ¿ok? El botón de aquí, que es uno de los más útiles, es como un keyhole, ¿de acuerdo? Si ustedes dan clic en ese botón, entonces cuando seleccionen otro objeto, este property page no cambiará. Es decir, esto es como un candado, es un lock, ¿ok? Selecciono este objeto, presiono control K y cuando activo este candadito, eso ya no puede cambiar por más que yo seleccione otros objetos, esto sigue siendo control llanta delantera. ¿Okay? Si yo quisiera tener este abierto, que es de hecho lo que vamos a hacer, y por ejemplo los kinematics de que me interesa conducir, presiono control K y entonces abre un nuevo property page. Ustedes pueden tener todos los property page que gusten disponibles aquí y también le pongo un candado para asegurarme que no pierda las propiedades que me están interesando en este momento de este objeto. ¿Ok? Bueno, terminada esa explicación, continuemos. El control de la llanta, que es tiene propiedades de rotación. A nosotros nos interesa que el animador rote esto en X, ¿de acuerdo? Es lo más lógico. Una mala interfaz sería que el animador tuviera que rotar en este eje para que las llantas tuvieran que rotar en el otro eje, ¿de acuerdo? No, eso no es lógico. Lo lógico y lo natural es que el animador gire esto así y las llantas giren en el mismo sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué eje es el que nos interesa? Nos interesa el eje X, ¿de acuerdo? Aquí está, es el eje X el que vamos a girar. Entonces, el eje X controlará al eje X de este null que funciona como driven, ¿ok? Si yo comienzo a rotar ese null aquí en X, observo que hace exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es una conexión directa. Es la conexión más sencilla que hay, ¿de acuerdo? Simple y sencillamente arrastro este botón verde, le doy clic, arrastro hacia la X del otro objeto y suelto. Esto generará una expresión. Ahorita no hagan mucho caso a esto, simple y sencillamente cierren, lo voy a explicar después, pero ustedes ya tienen un signo de igual, que significa que la rotación en X de este objeto es igual a algo. ¿Okay? Si ustedes quieren saber a qué es igual, simplemente dan clic ahí y va a abrir el Expression Editor y les va a decir que es igual a el control de la llanta delantera, rotación en X. ¿Okay? Esto de aquí tiene que ver un poco con la sintaxis que utiliza Softimage, ¿ok? Muy bien, no se claven ahorita en eso, simplemente entiendan que cuando arrastré X hacia acá y lo solté, generé una expresión que iguala la rotación en X de este objeto a la rotación en X del control. Y el orden es muy importante, ¿ok? El control, la rotación en X del control hacia el objeto que van a conducir, no al revés, porque si lo hacen al revés, entonces el objeto driven sería quien mandara sobre la rotación del control y no queremos que sea así. ¿Okay? Haré lo mismo para el driven de atrás. Entonces selecciono ese, control K, pongo la llavecita y arrastro esta X hacia la X del control trasero, digo del driven trasero, perdón. Y entonces, fíjense, cuando yo roto el control, automáticamente los otros dos rotan. ¿Lo ven? ¿Ven qué sencillo fue hacer eso? ¿Ok? Entonces ya tenemos la interfaz, digamos los controles que opera el animador y debajo de esos controles opera un mecanismo que hace que las llantas giren al mismo tiempo que giramos ese control. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta entonces hacer que las geometrías estén conectadas de alguna forma a a los giros que producen esos nulls, ¿de acuerdo? Esos nulls que funcionan como drivens. Hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a abordar una para cada llanta, ¿de acuerdo? Es simple y sencillamente para que ustedes sean conscientes que existen muchas maneras de hacerlo y para que aprendan más acerca de rig, ¿ok? Ya cuando ustedes sepan riguear bien, pues ustedes decidirán cuál será la mejor opción que funcione para este problema en particular, ¿ok? Nos vemos entonces en el próximo video donde conectaremos la geometría de esas llantas
a el giro de nuestros drivens.